Flavia Videla. La semana que viene se lleva a cabo desde el lunes 5 hasta el viernes, toda la semana, el Festival Borges aquí en Buenos Aires. En este caso es su tercera edición y va a ser siempre hay invitados nacionales e internacionales, y este año va a ser híbrido, con lo cual muchas de las charlas son presenciales, pero la mayoría, por suerte, esto digamos, es gratuito el festival, ayuda a que acceda gente de todo el mundo, con lo cual siempre se celebra cuando se vuelve a usar o se sigue usando el sistema, digamos, virtual. En este caso, como se cumplen 100 años de Fervor de Buenos Aires, va a haber mucho sobre ello y uno lo celebra, ¿no? El primer libro de Borges, la historia es maravillosa porque él imprimió, la ayudó, creo que no sé quién le hizo la tapa, otro se lo imprimió, el padre lo ayudó financieramente y lo repartió así como podía. Y cuenta la leyenda, bueno, él mismo lo contaba, no sabemos si qué tan verdad es, pero seguramente lo sea, que fue a la revista Nosotros, una revista muy importante que había en ese momento en Buenos Aires, y él notaba que en la entrada había un gran perchero donde todo el mundo dejaba sus sobretodos. Entonces le pidió a quien era el jefe de redacción en ese momento que los pusiera dentro de los bolsillos. Y así es como Borges arrancó su carrera literaria, ¿no? Cuando hay talento, no hay nada que hacer. Así que bueno, en esta celebración de Fervor de Buenos Aires va a estar hablando gente de todo el mundo y es muy fácil. Entran Festival Borges, así, Festival Borges, y se anotan. Es gratuito, pero se anotan porque hay una cantidad de personas que pueden entrar, tanto a los virtuales como a los reales. Y va a haber gente hablando, como decía, de todo el mundo sobre Fervor de Buenos Aires en particular, pero Borges en general. Una belleza que se hagan estos festivales. Estamos muy contentos. 2 libros que traje. Uno de una autora que conocemos mucho, aunque sea de nombre, aunque no la hayamos leído, que irrumpió hace casi 30 libros atrás con El sabotaje amoroso, es Amélie Nothomb, es una autora de origen belga. Yo recuerdo mucho cuando llegó a Argentina El sabotaje amoroso, porque fue una novela que cambió muchísimo la literatura que se estaba escribiendo en ese momento. Amélie Nothomb escribe de una forma muy descarada, muy dura, muy graciosa también, muy graciosa, muy irónica, pero sobre todo muy cruda para una, entre comillas, mujer, digamos. No se estaba usando en el momento que ella accede a escribir y publica su primera novela a ese tipo de literatura de desparpajo, de enojo con el rol de la mujer, con lo que se espera que digan. Es divertidísima, es muy ácida. Y en El sabotaje amoroso, que es su primera novela, ella cuenta una historia de un enamoramiento que tiene en su infancia, viviendo en China, en Pekín. Se enamora de una nena italiana. Entonces es una historia de amor entre una nena que la desprecia profundamente y la maltrata. Entonces ella dice que ella aprendió la verdadera cuestión del amor a partir de esa relación, no relación, de enamoramiento entre 2 nenas. Con lo cual fue bastante disruptiva en su momento. Yo sigo recomendando, para mí sigue siendo su mejor novela, El sabotaje amoroso. Pero en este caso vuelve 30 novelas después, casi una novela por año publica, todas del mismo nivel, siempre gana premios, es una escritora que escribe vorazmente, novelas cortas, muy cortitas. En este caso se llama Primera Sangre, el libro que publica, y es hermoso. Lo que hace es esto. En la primera página cuenta, habla en primera persona un hombre que está frente a un pabellón de fusilamiento y zafa de morir. Corre el año 1964 y él está en el Congo. Es el padre de Amélie Nothomb, que no muere milagrosamente en ese fusilamiento, se suspende unos segundos antes, va a morir en el 2020 por la pandemia, por COVID. Y ella no se pudo despedir, estaban aislados y bueno, se muere el padre y este es como una especie de homenaje que ella le hace a su papá. Y entonces, ¿qué hace? Arranca en ese pabellón de fusilamiento en donde él no muere y va contando, como si fuera el padre, la historia del padre, hasta antes de que ella naciera. Y la historia del padre es fascinante. Es esto que vos decís siempre de las entrevistas, ¿no? Hay que saber preguntar, toda persona tiene algo para contar y súper alucinante, y hay que saber preguntar y hay que estar atento. Bueno, en este caso es lo mismo. No hay nada extraordinario en la vida del padre, pero la forma en la que ella lo cuenta, en este monólogo en el que el padre se presenta, es extraordinario por cómo lo cuenta. Es una gran escritora. Entonces, bueno, el padre tiene una historia muy particular, tiene un padre ausente, pertenece a una familia de alta alcurnia belga, un abuelo presente, bastante presente, con el que él se pelea, no se pelea, qué sé yo.
Y, por ejemplo, ¿cómo conoce a la madre? Como conoce a la madre es para una novela romántica en sí misma. Es así, tiene un amigo que está enamorado de una chica. Y el flaco no se anima a escribirle a la chica. Entonces le pide a él que le escriba a la chica. Y a su vez, la chica no se anima a contestarle y le pide a la hermana que le escriba. Entonces termina siendo una relación epistolar entre el papá de Amelino Tom y la hermana de la chica, que se llama Daniel. Y él en un momento que está harto de escribir las cartas de amor para convencer a la otra chica que le lo conozca, le va y le golpea la puerta. Y conoce a Daniel sin saber que Daniel es la que escribe las cartas. Y empiezan a charlar y se enamora de esta chica que le parece una divina total, que tiene un humor muy particular, que lo hace tambalear todo el tiempo, y un día va a proponerle casamiento, bueno, empieza a ir a verla, qué sé yo, y en un momento le dice, bueno, mira, yo soy el que escribe las cartas, de Frederic, creo que se llama. Y ella dice, yo soy la que escribe las cartas de mi hermana. Y entonces empiezan a escribir entre ellos dos, ya sabiendo que son ellos dos. Hay toda una historia de amor alucinante, porque él no quieren que se case con ella, porque no pertenece a una familia tan importante. Bueno, hay un montón de prohibiciones hasta que él está seguro que esa es la mujer de su vida. Entonces, ¿qué hace? Estudia abogacía y rinde exámenes para ser diplomático. Entonces te cuenta que, bueno, un diplomático primero tiene que trabajar en el país, y después que lo mandan, ¿a dónde lo mandan? Al Congo belga, con la mujer. Cuando están yendo para allá, él se entera que va a ser padre por primera vez, y hay todo un capítulo dedicado a qué es para él ser padre cuando él no tuvo un padre. Entonces, por ejemplo, a su primer hijo le pone el nombre de su padre, ¿no? Para reemplazar una ausencia. Y él dice que íntimamente él no estaba a favor, digamos, de la colonia belga, pero él representaba al gobierno belga. Entonces se encuentra en todo el dilema jurídico y diplomático de estar prisionero de los belgas que se quieren independizar, siendo él parte del gobierno, pero estando de acuerdo con lo que plantean los del Congo. Bueno, y ahí es donde él llega a estar en este pelotón de fusilamiento, en donde no muere y... ¿Quiénes no querían fusilar a los del Congo? Los del Congo, lo tenían preso junto con 1.500 tipos. Con él hablaban porque sabían que era diplomático. Y él, claro, cada respuesta que él daba sabía que los servicios secretos lo estaban observando, porque él no podía decir nada contrario a lo que planteaba el gobierno belga. Bueno, es muy divertido todo ese dilema que él tiene, y cómo zafa por un personaje diplomático también de ese pelotón de fusilamiento. Y va a tener después otros hijos, y va a tener una hija más, que es la propia Amelino Tom, que nace en Japón. Y después va a ir a China, y en China es donde ella escribe su primer libro, digamos, sobre China y sobre su infancia en China, es donde escribe El sabotaje amoroso. Amelino Tom es una gran escritora, es muy original, es muy diferente a todo lo que vayan a haber leído, y en este libro... No, Tom es N-O-T-H-O-M-B larga. Sí, se pronuncia así, no Tom, Amelino Tom, es belga. Todo lo que encuentren de ella, agárrenlo porque va a estar muy bien. El sabotaje amoroso y este libro se leen en tándem, porque es esto de las vidas en los países extranjeros, es esto de crecer en una comunidad internacional, es esto de la migración, pero también es esto de la vida, el amor, los padres ausentes, lo que todos nosotros, no hay nada de extraordinario, es extraordinaria ella y cómo escribe. Amelino Tom, Primera Sangre, se llama este libro, la traducción siempre es de Sergi Pamy, que es el traductor de ella desde siempre, con lo cual también es bueno porque él ya le encuentra la voz, él la conoce. Así que bueno, ese es un libro de allá, de belga, es un libro de Bélgica y también del Congo y de China, y hermoso. Y otro libro que traigo hoy es un libro aún de más allá, porque es un libro sobre lo que sucedió en Costa de Marfil, y en toda la zona de la Costa de Marfil durante los años del 2014 al 2016, que fue una epidemia de ébola. La autora se llama Véronique Tadjo, nació en Francia, pero vivió toda su vida en Costa de Marfil, una historia parecida a la de Amelino Tom, y a la relación que tiene Francia con sus excolonias, ¿no? En esos países se habla francés, por ejemplo en Gabón, que está al lado, se habla en francés. En Costa de Marfil se habla en francés. ¿Y qué hace Véronique Tadjo? Ella se especializa, ella dice que ella es panafricana, digamos. Claro, al haber nacido en París no se puede considerar africana, pero vivió toda su vida allí. Y estudió toda su vida cultura africana, su doctorado, todo lo que ella hace tiene que ver con África.
previamente a lo que fue el COVID, este libro está escrito en el 2017, narra desde muchos puntos de vista el desarrollo del ébola en esos países de África Central, cómo se desarrolló, cómo declararon en el 2016 el final de la epidemia, pero no lo hace desde un punto de vista técnico o clínico, o solamente no lo hace desde ese punto de vista, sino de esto que nos tocó vivir 2 años después a nosotros, o 3 años después, a nivel más masivo, más mundial, que fue el COVID. ¿Por qué? Porque cuenta historias, por ejemplo, la primera historia que cuenta es de 2 niños que van a la selva y que cazan 2 murciélagos, que los van a poner en un asado, se los van a comer y 2 semanas después están enfermos. El ébola se transmite por comer carne de animales que están infectados con esta enfermedad y es altamente contagioso. También los murciélagos, mirá También vos. los murciélagos, los monos, animales salvajes, animales selváticos, pero principalmente los murciélagos, monos también. Y te contagias, es altamente contagiosa. Se contagia por los fluidos del cuerpo y por la sangre principalmente, con lo cual generó muchísimos problemas en muchas tribus con respecto al tratamiento, por ejemplo, de los cuerpos o al tratamiento frente a las ceremonias de entierro. Y al día de hoy todavía hay algunos tratamientos que se pueden hacer, que en general son de antibióticos, pero no está todavía la vacuna para curarlo el ébola. Y de hecho el año pasado ya hubo casos de nuevo y hubo rebrotes. Pero ¿qué hace Véronique Tadchot? Hay un capítulo, por ejemplo, que el que habla es un baobab, ¿no? Que es un árbol absolutamente ancestral que todos conocimos por El Principito, pero que el árbol habla y explica lo que él ve que le pasa a los seres humanos con respecto al ébola, que es una necesidad de transgredir espacios que ya está bien, que no tienen que transgredir, ¿no? Y por ejemplo, otro de los capítulos habla un científico que es el que descubre el ébola y el que está trabajando en la cura, en la vacuna, y él dice que hay que ir a los ancestros, porque los ancestros tienen, por lo menos todavía hasta el día de hoy, en África, muchos conocimientos de plantas medicinales. Y el capítulo del baobab dice, sí, todo muy bien, hay una planta medicinal que podría haber tratado el tema, bastante antibiótica, pero cuando la fueron a buscar no estaba más porque la habían talado toda. Tuvieron que meterse en la selva para encontrar alguno de esos árboles que hubiera quedado. Entonces es el juego entre la naturaleza y la recurrencia a la naturaleza para alimentarse, para la cura, y el destrozo de esa naturaleza que es la única que después que nos devuelve la medicina para curarnos. Hay todo un capítulo de una mujer, por ejemplo, que la contactan de una casa que están albergando a niños que quedaron huérfanos y le dicen, acá tenemos un nene que es pariente de ustedes, pariente lejanísimo, pero el nene había estado 1 año vagando por la calle porque sus papás habían muerto de ébola en la tribu, en el pueblo, no lo querían tener, entonces tuvo que ir caminando solito, anduvo por la calle hasta que alguien lo rescató. Y es que le pasa a ella recibiendo a un niño pero que nunca conoció y que se ha quedado solo en el mundo, ¿no? Entonces tiene un costado el libro maravilloso y profundamente humano, que es frente a la adversidad, frente a la enfermedad, frente a lo masivo de algo que desconocemos, como el ébola o el COVID, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos según dónde vivamos? Hay todo un capítulo dedicado, por ejemplo, a los enfermeros. Todos los que hablan aquí está ficcionalizado, pero son gente de verdad, son historias que han existido. Y hay una parte que habla de lo que es trabajar en estos hospitales. Es un médico que habla de llegar a la mañana, estar, ¿no? Como lo que nos pasaba, y nos resuena muchas historias del COVID. Todo el tiempo vos estás escuchando historias que escuchamos hace nada. Y sobre todo África, ¿no? La complejidad de África, la complejidad de cada uno de esos países, de cada una de esas colonias o excolonias, de cómo han desarrollado su idioma, sus creencias. Está contado como en un tono oral, ¿viste? Respetando mucho la oralidad de la historia africana. Y la pobreza en África. ¿Y qué pasa con la pobreza y con las minas de oro? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que en lugares como Costa de Marfil, que hay tanta riqueza, haya tanta pobreza? Y recuerda este médico una canción que lo escucha cantarla en la puerta del hospital, que dice, vengan a acompañarnos, dice, vamos al centro hospitalario de la Universidad de la capital.
Mercado mundial de las enfermedades. Vamos a comprar el cólera en los baños que vomitan heces. Vamos a comprar el paludismo en las aguas estancadas del patio. Vamos a comprar el SIDA en los desechos no desinfectados. Vamos a comprar la locura en las bolsas de la corrupción y el orgullo. Vengan a acompañarnos. Vamos al centro universitario de la capital. Escenarios de los valores invertidos. Vamos a curar a los doctores, infectados por la negligencia administrativa. Vamos a vacunar a los enfermeros, engripados por la pobreza y la basura. Vamos a salvar a las embarazadas, pariendo en camas desvencijadas, sin colchones ni sábanas. Vamos a calmar a los empleados en huelga para mejorar sus condiciones de trabajo. ¿Ven ustedes este centro hospitalario de la universidad? Aquí está nuestro mercado mundial de enfermedades. Es aquí donde los enfermos curan a los médicos. Es aquí donde los enfermos se agarran más enfermedades. Es aquí donde la cultura de la insalubridad es adquirida. Entonces todo el libro va hablando de esto, de la pobreza, la enfermedad, el choque de culturas, el occidente, las tribus ancestrales y una enfermedad mortal como el ébola que en 20 días mata a cualquiera que se la contagie. Un librazo precioso, humano, de Acuyá, de más lejos, Amelino Tom, de Bélgica, pero también del Congo belga, y Véronique Tadchot, de África Central, y el ébola. 2 libros preciosos, me encantó leerlos. Flor de Apífera, señores. 3 minutos después de las 2 de la tarde. Perdón. Pero bueno, es así. Usted tiene que tomar un ejemplo de Calabró. Claro. La palabra justa, Moderada. moderada. Soy un reloj suizo. Es que ella un es reloj. mi maestra, yo. Bueno. Pero tiene que mejorar entonces. Tengo que mejorar. Sí, profesor. Momento en el que decimos, señores. ¿Qué? ¡Chao!